presentar un proyecto que es un libro, Atlas Fragmentos del Paisaje Concepción, que es un proyecto adjudicado por el proyecto SFAIC de la Municipalidad de Concepción y que también tiene un aporte importante de CDEUS para financiar también lo que es la impresión del libro. Este proyecto nace de la primera inquietud que teníamos con Carolina de poder trabajar en conjunto la parte científica que tiene ella con sus estudios del CDEUS, Urban Coast, por ejemplo, y por mi parte la inquietud era poder llevar esto a un público más general, a la comunidad, bajar, digamos, el lenguaje científico a un lenguaje mucho más gráfico y que pudiera ser también recibido por todos. Vi que había una oportunidad ahí de poder entonces ligar el área geografía o la área científica con la área, por ejemplo, arquitectura, gráfica, ilustración y en este caso asociado al paisaje, a la arquitectura del paisaje que me interesaba y a nuestra ciudad, a Concepción. El Atlas consiste principalmente en hacer una radiografía del estado actual del paisaje y de los fragmentos, de lo fragmentado que está el paisaje actualmente en Concepción y a causa de qué, de alguna manera, que es lo que ha venido estudiando Carolina y en relación también a la urbanización de nuestros terrenos frágiles, ¿no es cierto?, y vulnerables, sobre todo de los cuerpos de agua. Lo que pasa es que en Concepción existen varios elementos naturales que son súper importantes y han sido parte como del proceso de ocupación de Concepción. O sea, históricamente se han rellenado lagunas, por ejemplo, para poder tener mayor espacio de asentamiento. Y así Concepción en su historia siempre ha estado marcado por la destrucción de espacios naturales y también la recuperación de estos. Y esto se vio súper plasmado después del terremoto del 27 de febrero, donde por ejemplo muchos humedales se saturaron de agua y otros se secaron o se levantó el terreno en la costa, hubo varios cambios. A partir de eso nosotros comenzamos a estudiar una serie de indicadores de estos cambios en el paisaje, sobre todo de los humedales, cómo han ido perdiendo superficie ya producto de la construcción de condominios o de viviendas. De repente nosotros introducimos mucha información técnica en los mapas que a lo mejor puede ser difícil de digerir para alguien común y corriente que no tiene información o no tiene formación geográfica. Entonces a partir de eso y a partir también de que hay varios ejemplos como mundiales de cartografía más ilustrada o de mapas más representativos, nació la idea de hacer este atlas. Ya aparte un poco esto de la pérdida de superficies de humedales, pero lo extendimos a lo que pasa alrededor de las lagunas, que si bien las lagunas no se rellenan, no se pierde espejo de agua, en las lagunas sí hay muchas intervenciones alrededor de la laguna. Y lo bueno es que los ecosistemas, o sea, lo bonito del Atlas es que los ecosistemas no son sistemas aislados, sino que son sistemas que están integrados a la ciudad. Ya y a partir de eso entonces vimos cambios en las lagunas de Concepción, en el humedal que nos va quedando, que es el humedal Paicaví, y también en espacios que a lo mejor no son naturales, pero sí son espacios verdes y son súper importantes para la ciudad como los parques. Y ahí establecimos modelos de accesibilidad, porque a medida que tú vives más cerca de un lugar o puedes llegar a este lugar caminando, lo reconoces más. Por ejemplo, muchas de las lagunas de Concepción fueron más reconocidas por la población a partir del terremoto, porque sirvieron como áreas para ir a buscar agua, o los parques también sirvieron como espacios para refugiarte. Entonces, si tú reconoces estos lugares, llegas, puedes valorar lo que representan para la ciudad. Entonces hicimos varios modelos de accesibilidad que tiene que ver con el transporte, ya si puedes llegar a ello, y también una evaluación de la calidad de estos espacios, ya cómo era la calidad de la infraestructura, cómo estaban. Entonces, además de la fragmentación del espacio natural, que serían lagunas y humedales, también tiene un reconocimiento de los ríos, que son importantes formadores de la geomorfología del territorio, y también de estos elementos intervenidos, que serían los parques urbanos. Y finalmente terminamos con indicadores de barrios, que nosotros también veníamos, como trabajamos en el CDEUS con la sustentabilidad de la ciudad, nos gusta ver, por ejemplo,
qué tan sustentables son los barrios. Nosotros a veces reconocemos o decimos que Concepción es súper caminable o que es súper bueno para andar en bicicleta, pero esa percepción no es tan justa porque eso es lo que pasa en el centro, ya en el cuadrante del centro. Pero si salimos del centro, la ciudad deja de ser tan caminable y deja de ser tan apta para bicicleta. Y por eso es súper interesante ver indicadores de qué está pasando en los barrios. Y ahí hay varios indicadores como los kilómetros de ciclovías que tienen, a ver si lo puedes mostrar, la superficie, la población, el área verde. Ya también decimos muchas veces que Concepción es muy verde, pero no todo Concepción es tan verde. Entonces ahí podemos, o quienes vean el Atlas pueden reflexionar de la sustentabilidad de los barrios. Como dice Caro, como tiene estos datos duros, creemos que es una herramienta importante que puede ser utilizada no solo por las entidades públicas, municipalidades. Está pensado para las organizaciones vecinales para que también tengan una herramienta con la cual ellos puedan movilizarse, organizarse, ¿no es cierto? Y justificar también ciertas cosas. Por ejemplo, es interesante también cuando bajamos los datos a números. Por ejemplo, saber que en Lagunas tenemos 187.000 metros cuadrados, por ejemplo, o que tenemos 116 hectáreas de parques urbanos. Es distinto a saber lo que ya existe a tenerlo reflejado en números. Lo mismo que el recorrido, por ejemplo, Interlagunas, son 6 kilómetros, que nosotros con Caro siempre decimos eso puede ser un circuito verde, súper precioso, o utilizar las áreas verdes o las lagunas como pulmones verdes, tener como casi el museo verde, ¿no es cierto?, en el propio hábitat. Y poder aprovechar eso para, de alguna manera, y yo creo que aquí siempre mostramos como esta ficha como la más, de alguna manera, dura, catastrófica, para que no siga pasando esto, ¿no? Que es cuando comparamos, o cuando la laguna, perdón, del humedal Paicabí, año 2002, versus cómo es la situación ahora respecto a los rellenos, que ya sabemos, y donde se han perdido 200.000 metros cuadrados de superficie. Entonces, bueno, cuando esto lo vemos en número es diferente, ¿no?, que verlo en la ciudad. Entonces, ahí creemos que es un aporte también, tener esta herramienta con todos estos datos recopilados, con toda la información recopilada. Entonces yo creo que el Atlas es como un reflejo del estado actual, pero que a partir de él, como un poco que huele la imaginación, y en Concepción hay muchas personas que son como súper críticas, súper interesadas en lo que está pasando. Entonces a partir de datos cartográficos, de bases de datos, de mapas, poder empezar a proponer soluciones para el territorio, o sea, intervenciones que puedan ser útiles para el futuro de la ciudad, porque si Conce sigue con las tendencias que tiene, yo creo que el 2030 ya va a dejar de ser esta imagen que todos tenemos, como verde, natural o caminable, sino que ya va a pasar a otro tipo de formas urbanas que tienen que ver mucho más con el aumento de la densidad, a lo mejor con la congestión, con la pérdida de calidad de vida, con la contaminación del aire. Entonces ahí los espacios naturales y también los naturales más intervenidos son súper relevantes, y por eso es súper bueno que un Atlas los destaque y los ponga en valor. El Atlas, dentro de los elementos naturales, o la primera idea del Atlas era hacer como una bajada de estos fragmentos que componen el paisaje, por un lado. Por eso está presentado también como fichas, porque el paisaje es el todo, ¿no?, como un territorio, un sistema, pero aquí está presentado también como fragmentos, por temas, como que se descompone. Pero lo que nos parecía interesante como Atlas número 1 era trabajar los cuerpos de agua, donde tenía la investigación Carolina, y por otro lado decir que lo que estamos mostrando aquí es toda la gran oportunidad que se tiene por hacer, que creo que es el objetivo final para todos, arquitectos, diseñadores, urbanistas, la gran oportunidad que tenemos en esta ciudad, con estas 5 lagunas, con los cerros, que tenemos distintas perspectivas de mirada a la ciudad, con estos 2 ríos, con el super río Biobío. Entonces, poner en valor todo eso, ese es el objetivo final.